Imagina que una maceta de tu casa se cae y se rompe. ¿Cómo se puede reparar? Eso va a depender del material de la maceta, pero también de otros factores como la fuerza con la que cayó o la superficie con la que se golpeó. De estos y muchos otros factores dependerá la forma en la que se pueda reparar esta maceta. Pues lo mismo pasa con las personas que han sido víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos. Las formas para reparar el daño dependerán, entre otras cosas, de la persona que lo sufrió, su entorno y la naturaleza del hecho victimizante. Además, los daños no solo impactan en el bolsillo, sino que pueden tener distintas consecuencias en diferentes aspectos de la vida de la persona. Para enmendar o reparar esos daños, las víctimas en México tienen derecho a recibir una reparación integral. Pero, ¿en qué consiste esa reparación? ¿Y qué significa que sea integral? Pues pon mucha atención, porque en este breve video te voy a contar algunos datos sobre qué es la reparación integral. Tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora le reconocen a las víctimas tres derechos generales: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral. Este último derecho a la reparación integral consiste, de manera general, en que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. Pero, ¿qué es eso del proyecto de vida? Pues es el potencial de realización personal de la víctima, es decir, lo que una persona quería y razonablemente podía ser y hacer antes de ser víctima de algún delito o violación a sus derechos humanos. Para que una víctima pueda recuperar su proyecto de vida, es necesario enmendar o reparar el daño que sufrió de manera integral o plena, con medidas adecuadas para que el daño sea efectivamente superado y con un enfoque diferenciado y transformador. Parece mucho, pero vamos por partes. Primero, ¿qué significa que una reparación sea integral? Pues significa que la reparación debe de atender a todos los aspectos en los cuales el hecho victimizante tuvo un impacto en la vida de la víctima. Para ello, la reparación debe considerar al menos uno o varios de los siguientes tipos: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La restitución busca devolver a la víctima al estado en el que se encontraba antes de que ocurriera el hecho victimizante. Esto, claro está, cuando la situación lo haga posible. Por ejemplo, si una persona fue desaparecida, la restitución implicaría, entre otras cosas, que sea puesta en libertad y sea devuelta a su familia. Hay, sin embargo, muchos casos en los que esto no es tan sencillo. Pensemos, por ejemplo, en los casos de homicidio. En estos casos, la vida no es un bien que pueda restituirse. Sin embargo, para ello es que se deben considerar otro tipo de medidas, como las medidas de compensación. En segundo lugar, las medidas de compensación buscan subsanar los daños que se causaron al patrimonio de la persona o, de manera alternativa, compensar algunos daños morales o psicológicos que las personas pudieron también haber sufrido. En este sentido, todo lo que pueda considerarse un gasto o pérdida en los que incurrieron la víctima con motivo del hecho victimizante debe ser compensado. Por ejemplo, si una persona tuvo que pagar algún tratamiento médico o gastos jurídicos con motivo del hecho victimizante, estos gastos le deben ser reintegrados. En tercer lugar están las medidas de rehabilitación. Estas buscan darle herramientas a las víctimas para que hagan frente a las consecuencias derivadas del hecho victimizante. Por ejemplo, si una víctima sufrió lesiones físicas o daños psicológicos, esta tiene derecho a recibir atención médica y psicológica para poder recuperar su salud. En cuarto lugar nos encontramos las medidas de satisfacción, que buscan restablecer y reconocer la dignidad de la víctima. Decíamos antes que los delitos y violaciones a derechos humanos no solo impactan en el bolsillo, sino que también pueden tener otras repercusiones, como la sensación de respeto o estima que la víctima tiene frente a sus círculos sociales. El daño en las relaciones frecuentemente pasa por el impacto de la dignidad o el buen nombre de las víctimas. Así, para que la reparación sea integral, es necesario que se tomen medidas, según sea el caso, para restablecer la dignidad y buen nombre de las víctimas. Estas medidas pueden incluir disculpas públicas, la revelación pública de los hechos o que se sancionen a las personas responsables. Por último, las medidas de no repetición buscan evitar que el hecho sufrido por la víctima vuelva a ocurrir. Estas medidas incluyen, entre otras cosas, la sanción a las personas responsables, la creación de leyes o incluso el establecimiento de procedimientos que verifiquen que servidores públicos no vuelvan a cometer los hechos que cometieron. Así que, ahora que ya sabes qué es la reparación integral, si tú o alguien que conoces ha sido víctima de algún delito o violación a sus derechos humanos, acércate a la SEAP. En ella encontrarás personas sensibles y capacitadas para brindarte el apoyo y orientación que necesitas.